Empezaremos con un tema prácticamente esencial dentro de la geometría analítica, que es la elipse. El estudio de la elipse comienza en 1602 aproximadamente, y pues bien, una de sus definiciones más prácticas es que la elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos llamados focos es constante. La elipse es la curva cerrada con dos ejes de simetría que resulta al cortar la superficie de un cono por un plano oblicuo al eje de simetría, con ángulos mayor que el de la generatriz respecto del eje de revolución. Una elipse que gira alrededor de su eje menor genera un esferoide achatado, mientras que una elipse que gira alrededor de su eje principal genera un esferoide alargado. La elipse es también una imagen afín de una circunferencia. Pues bien, lo que compone a la elipse consiste en vértices, eje mayor, eje menor y el punto de centro y el foco. Pues bien, el vértice, ¿en qué consiste un vértice? Consiste en los puntos de la elipse más alejados del centro. El eje mayor es la recta que se traza entre los vértices con las características que contienen ambos focos. El eje menor consiste en la recta que pasa por el centro de la elipse y corta al eje mayor de forma perpendicular. El punto de centro es el punto donde se corta el eje menor y el eje mayor. Los focos de la elipse son dos puntos equidistantes del centro del eje mayor. La suma de las distancias de cualquier punto de la elipse a los dos focos es constante. Pues bien, la elipse vertical consiste en que el eje mayor coincide con el eje Y, o es paralelo a este. La elipse es vertical. La elipse horizontal consiste si el eje mayor coincide en el eje X o es paralelo a este. La elipse es horizontal, por obvia razón. Pues bien, consiste en lo siguiente. Regularmente lo que es la elipse se basa y es parte de nuestra vida diaria en muchos aspectos. Uno de los más relativos es que es una curvatura en el espacio, dado caso que es semejante al trazo del sistema planetario. También es muy utilizada dentro de lo que es pues la arquitectura moderna y la arquitectura antigua, iniciando totalmente por los romanos. Pues bien, la elipse también se traza durante el plano existencial mediante el Sol, la Luna, las estrellas, en el universo completo. La parábola constituye una curva cónica que suele trazarse en fenómenos frecuentes como la caída de agua de una fuente o el movimiento de un balón o pelota que es impulsada por un jugador de básquetbol. Manu Ginóbili lanzó una gran parábola para evitar a su defensor y logró encestar. En la física es común la aparición de parábolas, ya sea en trayectorias como el movimiento parabólico del cuerpo al caer en el campo gravitatorio de la Tierra, o en la rama de la óptica con los espejos cóncavos. El tiro parabólico es un ejemplo de movimiento realizado por un cuerpo de dos dimensiones o sobre un plano. Algún ejemplo de cuerpo cuya trayectoria corresponde a un tiro parabólico son proyectiles lanzados desde la superficie de la Tierra o desde un avión, una pelota de fútbol al ser despejada por el portero, o una pelota de golf al ser lanzada con ciertos ángulos respecto al eje horizontal. Elementos de la parábola. En toda parábola conviene considerar F es el punto fijo llamado foco, D es la recta fija llamada directriz, E es la recta perpendicular a la directriz trazada por F y es el eje de simetría de la parábola. V se llama vértice y es el punto de intersección de la parábola con el eje de simetría. Parábola. Si das una patada a una pelota de fútbol, o disparas una flecha a un misil, o tiras una piedra, seguirá un arco en el aire y caerá de vuelta, siguiendo una parábola, excepto por el efecto del aire. Definición. Una parábola es una curva en la que los puntos están en la misma distancia, de un punto fijo, el foco, y una línea fija, la directriz. Por ejemplo, reflector. Y la parábola tiene la siguiente propiedad sorprendente. Un rayo paralelo al eje de simetría se refleja en la superficie directamente hacia el foco. Así, las parábolas se pueden usar para antenas, antena parabólica, radares, concentrar los rayos solares para calentar un punto, los espejos dentro de un foco y linternas, etc. Y por eso el punto central se llama foco, porque ahí es donde se enfocan todos los rayos.
Otro ejemplo en la vida cotidiana y laboral serían los cultivos de riego, haciendo el agua una forma parábola al regar. Tecnología. También, en las antenas parabólicas nos encontraremos parábolas al emitir las señales. Deportes, fútbol. Constantemente al hacer disparos al aire o en tiros libres se dan las parábolas, y a mayor distancia la parábola será más abierta, y a menor distancia la parábola será más cerrada. A continuación les voy a mostrar un problema de parábola. A continuación, les presento la solución del problema. Con este video concluimos nuestra exposición a nombre de José María y Alexis Flores. Gracias por su atención.